Hechos capítulo 5, verso 42. Quiero que usted tome muy en cuenta este verso de la palabra de Dios. Dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Lo leemos de vuelta? Diga conmigo, y todos los días. Diga conmigo, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Reciba su asiento, por favor. Hay un porqué por el cual comienzan a predicar en el templo y en las casas. ¿Sabe que cuando a Jesús querían llevarlo a la cruz, lo acusaban de infinidad de cosas, pero ninguna tenía un sentido legal ni religioso? No había forma. Miren que había cosas, los fariseos, los doctores de la ley, tenían pero infinidad de cosas que salían de su forma de vida para poder acusar a Jesús. Pero lo interesante, que es en el capítulo 26, que no vamos a leerlo, usted puede leerlo en su casa. Lo interesante, que más allá de todas las cosas que han buscado para poder condenar a nuestro Señor Jesús, y que el día que se lo llevan del huerto de Getsemaní ante el escriba y ante todo el concilio y ese tribunal de juicio, no tenían solidez en lo que ellos estaban acusando. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que llamar testigos falsos. Diga conmigo, testigos falsos. Quiere decir que tuvieron que tomar el recurso de los testigos falsos, porque de todas las cosas que lo acusaban a Jesús, ninguna era válida ni en lo legal ni en lo religioso. Porque cada vez que querían enfrentarlo a Jesús, Jesús siempre tenía una respuesta hacia lo que ellos estaban acusándolos. Entonces tuvieron que valerse ¿de qué? ¿De qué? Y llamaron testigos falsos. La Biblia dice que por fin, en uno de los versículos del capítulo 26, dice que por fin aparecieron dos testigos que tocaron un tema muy fuerte para los judíos, pero muy fuerte para la cultura y para la tradición de los judíos, que era acerca del templo. Y que Jesús llamó y dijo que él podía levantar ese templo en 3 días, y ellos malinterpretaron esta frase de Jesús. Lo tomaron fuera de contexto, como sucede en muchas cosas que se toman fuera de contexto de la palabra para ser enseñadas. ¿Me va siguiendo, no? Es importante que me sigan, porque esto va a ser confrontativo a la hora de encontrarnos con algunas cosas que tengo para decirles. Entonces, ante esa expresión de Jesús, es como que ellos encontraron el punto lógico por el cual terminar la acusación. Miren si tenían para acusar al Señor. Y a veces por tan pequeñas cosas el enemigo quiere lograr cosas en nosotros. Tenemos tantas bendiciones de Dios. Hablábamos el día miércoles de lo que era tener una meta. Hablábamos el día viernes de lo que era tener esperanza. Y tenemos tanta palabra de Dios que ya Dios dijo, ¿sí? ¿Por qué trabajaba Abraham? Esperanza sobre esperanza. ¿Por qué trabajaba? Por lo que Dios ya había dicho. Por lo que Dios ya le había dicho. Y tenemos tantas cosas que Dios nos da y nos habla por medio de su palabra, que el enemigo, cuando viene con simplezas, como vino en este momento, y terminó de cerrar algo que está queriendo hacer en la vida de los cristianos. Jesús no era que tomaba en poco el templo, no había nada que ver eso. Él sabía que el templo era algo sagrado y de valor para todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesús no estaba tomando eso. Lo que él estaba tratando de enseñar
era algo que se relacionaba con el templo y lo cotidiano. Cuando Jesús habló acerca del templo. ¿Y por qué yo les traje esta palabra? Que llegó un momento, diga, llegó un momento, que la palabra de Dios no solamente se enseñaba en los templos, sino en las casas. Parecía que lo que se hacía en los templos no alcanzaba. No sé si me está siguiendo. Y vuelvo a repetir palabras anteriores que dije en los días anteriores. Aquí en la iglesia es muy fácil ser santo. ¿No es así? Aquí en la iglesia es muy fácil dominar nuestra lengua y no hablar malas palabras, no gritarle a nuestra esposa, no gritarle a nuestro esposo, no maltratar a nuestros hijos. Es fácil en la iglesia. Es muy fácil en el templo. Pero se nota que en aquel tiempo los discípulos entendieron perfectamente las enseñanzas de Jesús, que hubo un momento determinado en la vida de ellos que era necesario no solamente enseñar en los templos, sino también en las casas. ¿Y cuándo? ¿De vez en cuándo? Todos los días. El concepto es que muchas cosas de las que hacemos en la iglesia, en el templo, y algunos detallistas me van a decir, el templo somos nosotros. Bueno, en la congregación, aquí en el lugar donde nos reunimos, en el recinto que Dios nos reúne por medio de su Espíritu Santo y nos trae, hacemos cosas que en nuestras casas no hacemos. ¿Cuántos comparten esto conmigo? Y no nos damos cuenta que el templo, el lugar donde nos reunimos, es el lugar donde nosotros venimos a recibir la instrucción de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo en esto? Venimos a recibir la enseñanza de Dios, venimos a tener un encuentro maravilloso con Dios. No necesitamos hacer un encuentro de 3, 4 días con el Señor, como que es el día. No. Nosotros venimos a la casa del Señor a tener un encuentro con Dios, a tener el tiempo de alabarle, de glorificarle, de decirle cuánto le amamos y tener una fiesta con Él. ¿Amén? ¿Lo hace usted así? Y en esta fiesta y en este lugar donde nos reunimos bajo la guía del Espíritu Santo que nos impulsa y que no queremos venir, el Señor dice, no, hay que ir. Y de repente nos encontramos cambiaditos y de repente nos encontramos entrando a la iglesia y no teníamos ganas de venir, pero estamos acá sentados alabándole y glorificándole porque el Señor nos ha traído. ¿Cuánto nos ha traído el Señor? Nos ha traído el Señor a adorarle. Y Él nos instruye y Él... Pero se nota que en el tiempo aquellos de los hermanos primitivos no alcanzaba solamente la manifestación y la llenura del Espíritu Santo en el templo, en la casa del Señor, porque esa manifestación y esa llenura que era provocada por el Espíritu Santo, ¿cuántas veces usted ha venido triste y se ha ido feliz? Pero también tiene que razonar esto, ¿cuántas veces ha recibido la felicidad del Señor y llegó a su casa y se le fue de vuelta? ¿Sí? Entonces, esa llenura no alcanzaba y llegó el momento en que también se debía enseñar en las casas. ¿Qué pastor? Entonces los pastores y los líderes tienen que ir a enseñar en las casas. Creo que usted es el mayor sacerdote de su casa y usted puede enseñar en su hogar también lo que es adorar a Dios, lo que es orar, el que es ser agradecido, el de bendecirle. Hoy orábamos con mi esposa al mediodía y le decíamos, Señor, realmente jamás nos has hecho faltar el alimento. ¿Sabe que Dios nunca nos hizo faltar el alimento en los momentos más difíciles? Hemos tenido en abundancia. ¿Y cómo no ser agradecido? ¿Cómo no declarar lo que yo declaro en la iglesia también en mi hogar? Y hay gente que no lo hace. Dígale, hay gente que no lo hace al que está al lado. ¿Y por qué le digo que Jesús, cuando habla acerca del templo, no está hablando más que de las cosas cotidianas? Esa manifestación de las cosas cotidianas que se tienen que manifestar fuera. Que en ese tiempo, cuando Jesús habló acerca del templo, lea después el capítulo que le dije en su casa, estaba diciendo que los judíos habían convertido el templo en un lugar donde ellos manifestaban, miren,
su manera de ser errónea. ¿Por qué? Manifestaban sus errores, manifestaban sus vicios, es lo que pasaba en ese tiempo. Manifestaban las equivocaciones, manifestaban su orgullo, eran críticos y lo manifestaban todas esas cosas. ¿En dónde? En el templo. Y si nosotros nos ponemos a ver en este tiempo, nos damos cuenta que lo mismo que sucedía en ese tiempo está sucediendo hoy. Y lo que tiene que ser al revés, que nosotros acá tenemos que manifestar nuestra gratitud y tenemos que manifestar adoración a Dios, glorificar a Dios, bendecir a Dios, exaltar a Dios, recibir la instrucción del Señor y poder ser buenos cristianos fuera de este lugar. La mayoría de los lugares se traen contenciones. ¿Alguna vez encontraron hermanos contenciosos? Encontró hermanos que les gustan estar involucrados en toda clase de manifestaciones, de murmuraciones, de comentarios que no son correspondientes. Y estoy hablando dentro de la iglesia. Pendencieros que están siempre buscando el problema a uno o a otro, que no quieren que el otro crezca, que no quieren que el otro se acerque al pastor, que no quieren que aquello, que el otro. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo todo al revés. Estamos tratando de que se convierta en la casa del Señor como se convirtió en ese tiempo, ¿sí? En una plaza de mercados, en una plaza donde solamente venimos a exponer nuestro ser y a querer imponernos ante un montón de cosas, a querer manifestar que nosotros tenemos la razón en todas las cosas. Y yo le dije que esta tarde iba a ser una tarde en la cual íbamos a crecer. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el templo de Dios se convirtió en una plaza de mercado, porque los que habitaban dentro del pueblo, del templo, le tenían más interés las cosas materiales y las cosas económicas, y las tenían por sobre las cosas de Dios. Y cada uno de los que estaban ahí, que eran los saduceos, los fariseos, los escribas, cada uno de ellos venían a hacer validar sus posiciones, hacer validar sus pensamientos, hacer validar sus formas. No sé si le hace acordar algo de estas cosas. Yo vengo a la iglesia a adorar a Dios. No, vengo a la iglesia a decirle al pastor lo que tiene que hacer. Vengo a la iglesia a decirle a mi líder que estoy totalmente de desacuerdo en esto. Vengo a la iglesia para que las cosas se hagan según me parece, y si no, Dios tiene que sanarme hoy. ¿Cuántos quieren ser sanados por el Señor? Y queremos imponerle al Señor el tiempo, la forma, de qué forma quiero. Y venimos a imponer nuestros intereses y los ponemos por sobre todas las cosas. Si usted estudia la historia de la iglesia en el tiempo del templo, en que era una plaza de mercados, va a ver que cada mesita tenía su propia secta. Uno era de los fariseos, otro era de los saduceos, otro era de los doctores de la ley, y cada uno defendía su criterio. Y cada uno vendía lo que le parecía en eso. Habían traído sus intereses personales a la iglesia. Eso es lo que estaba diciendo. Eso es lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando. Estaban trayendo sus propios intereses a la iglesia. ¿Cuántas veces encontramos personas que traen sus propios intereses a la casa del Señor, y cuando se encuentran que las cosas no suceden como están esperando, lo primero que hacen, reniegan en contra de Dios? ¿Se acuerdan cuando hablábamos que los que no tienen esperanza son personas que están a punto de morir? ¿Sí? Los que no tienen esperanza son personas que están a punto de morir. Y los que tienen esperanza son aquellos que están a punto de comenzar a vivir los mejores días de su vida. Porque en eso consiste. La esperanza nos hace elevar nuestra mirada y nos hace ver mucho más allá de las cosas. Entonces, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, lo que hacían, defendían sus diferentes posiciones por medio de lo que tenían para ofrecer. Pero todo estaba encerrado ahí. Fuera de eso, no había vida. Diga conmigo, no había vida. Entonces, cuando Jesús vio que esta gente había traído sus intereses comerciales
¿Vio? Porque lo que se estaba hablando ahí no era de que estaban vendiendo para fines del templo, no era que se estaba vendiendo para fines del beneficio de la casa del sacerdote, ni que se mejore la casa. No, eran intereses propios comerciales que cada uno de ellos traía para vender. ¿Para qué? Para beneficiarse a ellos. Nada que ver con lo que hacemos aquí en este lugar. Por si no lo sabía, para que pueda entender las cosas y pueda comprender que muchas veces los recursos hay que generarlos, ¿sí? Porque sí, también podemos estar orando y diciéndole, Señor, mándanos la platita, Señor, que llueva de algún lado, pero también hay que generarla. A Dios le agrada que yo trabaje, ¿sabía? Y a Dios le agrada que usted trabaje también. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender que lo que Jesús estaba declarando, de que había demasiados intereses en el templo y no se estaban preocupando de ser edificados interiormente para poder ofrecer fuera de las puertas. Usted fíjese que hay un ejemplo en todo esto, cuando el religioso se presenta delante de Dios orando, menos mal que no soy como este. Alguna vez se le presentó a alguien al lado y dijo, menos mal que no soy como Héctor. Yo hago todo lo que tengo que hacer. Y el otro fue más humilde, reconoció su error. Intereses personales. Así que si andamos detrás de intereses personales, es hora de dejar eso de lado y comenzar a trabajar en pos de la obra de Dios y hacer lo que Él nos dice que hagamos. Amén. Gloria a Dios. Escúcheme esto que es muy importante, que usted debe saberlo. Venir a la iglesia y no ser igual que aquí en la iglesia afuera es un tremendo error que estamos cometiendo. El de no comportarnos de la manera que nos comportamos fuera de este lugar es un error. La espiritualidad se demuestra en todo momento. Diga conmigo, en todo momento. Ellos eran súper religiosos los días de reposo. Dejaban todo. ¿Y los otros días? Yo sé que quizás les moleste esto. Pero ¿de qué me vale no anunciarle la verdadera postura de lo que Dios está esperando? De que seamos reales aquí y fuera. Y que no es solamente el día de reposo, no es solamente el día domingo, el día miércoles, el día viernes. Todo mezclado, dijeron. De que usted tiene que ser espiritual y hablar con Dios y leer la Biblia y que usted tiene que ser cotidianamente un buen cristiano. Porque tuvo que llegar el momento en que todos los días se predique en el templo y en las casas. Porque lo que se hacía en los templos no alcanzaba. Si no es frutos en acciones hacia el templo, hacia la casa de Dios, sobre tu familia, hay que comenzar a enseñarles los principios, los conceptos bíblicos, para que no solamente sean acá. ¿Sabe cuántos cristianos hay que se encuentran con inconversos que le dicen, no sabía, me sorprendiste, no sabía que eras cristiano? ¿Te ha pasado alguna vez así? De escuchar a otro, ¿no? La verdad que ni me había dado cuenta que era cristiano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos que el adorar a Dios es en un lugar específico, es en un horario específico y son bajo actos religiosos que hacemos, eso creemos que es adorar a Dios. Yo quiero decirle algo que por ahí le va a sorprender. Eso se llama religiosidad. Eso se llama religiosidad. Venir a Dios, a buscar a Dios solamente en las necesidades, es religiosidad. A Dios se le busca en todo tiempo y en todo momento, dice la Biblia. Pablo dice, les da un sentir de su corazón, quiero pues que todos los hombres oren en todo tiempo y en todo momento, con algunos requisitos. ¿Cuáles? Levantando manos limpias, sin iras ni contiendas. No alcanza a veces. ¿Qué generación queremos dejar? ¿Qué generación quiere dejar usted? ¿Qué generación quiero dejar yo? No alcanza.
Debemos poner énfasis. Por algo la palabra de Dios hace énfasis en un montón de cosas. Una de estas es de ser edificados en Cristo. Y muchas veces de las cosas que recibimos las 2 horas que tenemos aquí en la congregación no alcanza. Diga conmigo, no alcanza. Tenemos que comenzar a predicar en nuestras casas. Hoy es el tiempo de entender que la espiritualidad hay que demostrarla no solamente en los días de culto, sino todo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Que debemos romper los límites de las cosas espirituales y llevarlo a lo cotidiano. Me he cansado de escuchar palabras decir, eso en la iglesia no lo sé. ¿Nunca le has dicho así? Pero eso en la iglesia no lo sé. Otra dice, pastor, así no le hablas. Claro que están hablando en la intimidad. Quizás es en la intimidad del hogar, en la intimidad de la amistad. Pero nosotros debemos definir qué es y cómo queremos comportarnos. Y la Biblia nos enseña claramente cómo debemos comportarnos. Vivimos llorando las penas, pero no somos fieles al Señor a fin de que Él nos libre de las penas. No, pero el Señor es misericordioso. Estamos continuamente acomodando la palabra a nuestro criterio y a nuestras formas, a fin de que Dios actúe según a mí me parece. ¿Sí? Yo le digo la Biblia, el Evangelio según San John, y la Biblia, la versión a mí me parece. Y no, pero estoy así, sigo así, no salgo. Pero si usted no sale, si se congrega 2 días por mes, ¿cómo va a salir? Entonces debemos aprender estas cosas, que el adorar a Dios verdaderamente no está basado en liturgias ni en actos que podamos hacer. Por eso siempre tratamos de hacer todas las reuniones diferentes. No, a tal hora sí, bueno, a tal hora empezamos. Pero después todo lo que se hace dentro del movimiento de la iglesia son siempre diferentes. Porque no está basado en la liturgia, no está basado en lo puntual, en que hay que hacer esto ahora, hay que hacer esto ahora, hay que hacer esto, aquello, y después ya nos vamos a casita. Tenemos que aprender a llevar nuestra espiritualidad a mucho más. Fíjese lo que dice en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Porque anhelo que la espiritualidad en la vida del cristiano sea un estilo de vida. Dice así Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si trajeses tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La palabra anda en el original está escrito como sal fuera. ¿Me escuchó? ¿Cuántos me escucharon? La palabra andas en el original está como sal fuera. ¿Qué quiere decir? Que el que estaba por presentar la ofrenda estaba ¿dónde? Adentro, a punto de presentar su ofrenda. Y el Señor le dice, recuerda que si hay algo que has hecho mal, que tenés una situación fuera del templo, más allá del templo, deja todo ahí y sal fuera y soluciona tus cosas. Y hay algunos que tienen miles de cosas sin arreglar fuera del templo, fuera de la casa del Señor, y vienen acá como súper espirituales. Señor, te amo, te adoro. Oh, Dios mío, recibe todo lo que te doy, mi alabanza. Eres lo mejor que eres. ¿Y sabes qué dice el Señor? Antes que me des tu ofrenda, sal fuera y soluciona tus cosas. ¿Entendió? A ese punto de espiritualidad quiere el Señor que entremos. ¿Por qué Él viene a buscar un pueblo sin mancha, sabía? Y tenemos que ser esforzados a quitarnos todo aquello que se da de peso, sobrepeso, a nuestro momento de partida. Es mucho más de lo que pensamos que solamente venir a la iglesia y cantar y recibir la palabra.
Porque todo lo que tenemos que solucionar fuera es antes de dejar la ofrenda en el altar. No sé qué clase de cristianos queremos ser, los modernos, los que intercambiamos cosas con el Señor, los que podemos hacer alguna tranza con Él. Hermano, si tienes que poner tu ofrenda en el altar y tienes algo, y recuerda que tienes algo, anda, sal fuera y solucionalo. ¿Hasta qué punto nos lleva el Señor? Entonces, si aquel que cree que todas las cosas espirituales suceden dentro de la casa del Señor, está equivocado, está viviendo una religión. Pero si creemos que lo espiritual solamente sucede dentro del lugar donde nos reunimos, estamos viviendo religiosidad. Porque las cosas espirituales también suceden fuera. Y cuanto más espirituales somos fuera, más posibilidades hay que toda la gente venga a los pies de Cristo. Y que la gente vea en nosotros personas confiables, personas que conocen a un Dios verdadero. ¿Amén? Entonces hay que creer esto. Entonces todo lo que usted experimenta acá, la instrucción que recibe de parte del Señor, usted tiene que demostrarlo afuera. Traiga su ofrenda y si trae su ofrenda, acuérdese que antes de ponerla debe solucionar sus cosas. Diga conmigo, yo voy a tratar a solucionarlo todo. Entonces debemos creer que hay un lugar donde solamente vive la espiritualidad, no es un lugar solo, es en todos los lugares donde nos movemos. No hay un tiempo ni un momento para vivirla específicos, son todos los momentos. Continuamente debemos ser quien debemos ser. Y unos actos o liturgias o prácticas religiosas no alcanzan para demostrar quiénes somos. No tengo en la versión TLA, pero fíjese usted, búsquela en internet, la versión TLA de la Biblia, que quiero ver Isaías 66, capítulo 1, y quiero mostrarle con esta palabra, y ya cerramos, el cierre del contexto bíblico de todo lo que hemos hablado en esta noche. Que Dios pueda ayudarle, hermano, que usted pueda rendir su vida de tal forma a los pies de Cristo, de que no solamente aquí demostremos la espiritualidad, sino que seamos personas espirituales por todo lado donde vamos, que es lo que realmente importa. Dice así, versículo 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Vayamos especificando esto. Y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? El verso 2 dice de esta forma, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Y fíjese lo que dice el verso 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Lo está haciendo con una intención que no es la que realmente tendría que tenerla. La otra versión dice, sacrifica un buey, pero sin embargo mata hombres. O sea, está ofreciendo sacrificio a Dios, ¿sí? Pero sin embargo hace cosas que no debe. Luego dice, y el que sacrifica oveja como si degollase un perro. O sea, está ofreciendo una cosa, pero en realidad está haciendo otra. Dice, y el que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo, y el que quema incienso como bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Hay cristianos así? Que en la casa del Señor se comporta de una manera, hace lo que aparentemente es bueno, pero sin embargo, fuera de la casa del Señor, hace cosas indebidas. Por eso es necesario de que usted y yo
comprendamos que en este tiempo es necesario no solamente recibir la enseñanza del templo, sino también enseñar en nuestras casas. Enseñarles, formarles, darles conceptos del reino, darles los principios del reino, hacerles entender lo bueno que es caminar en Dios, y no solamente que todo suceda aquí en la iglesia. Dice: pastor, ore por mi hijo, que mi hijo se porte mal. Instrúyalo en el camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Instrúyalo, dele lo que usted ha recibido. Si usted cree que ha recibido buena enseñanza, désela. Dele tiempo a Dios que provoque un efecto sobre la enseñanza que usted le está dando, y va a ver los resultados positivos que Dios va a provocar en su familia. Enseñe en su casa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Enseñe en su casa. No se conforme con lo que se recibe en el templo, sino que usted tenga una vida espiritual cotidiana, que las cosas sean reales, no ilusiones. ¿Se acuerdan lo que le dije el día miércoles? Las metas no son sueños, las metas no son ilusiones. Si usted vive de sueños, de metas, es tiempo de dejarlo. Es tiempo de comenzar a hacer metas, no ilusiones y sueños, porque las metas en un momento determinado se convertirán en realidad. Amén. En un momento determinado, cueste a unos un poco más y a otros un poco menos, llegaremos a la meta. Pero si es un sueño solamente, seguiremos soñando. Si son ilusiones, seguiremos teniendo ilusiones. Es como llevar a alguien a un circo y que vea un acto de magia. Vivir solamente de ilusiones. Dios no quiere que usted viva de ilusiones. Dios quiere que usted defina metas y las alcance. Dios quiere que usted pueda llegar a lo que se ha propuesto en su corazón. Y si Dios es galardonador de los que lo buscan, lo va a lograr en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Porque este Dios maravilloso no nos permite caminar a la deriva, sino que siempre nos está aclarando el camino. Y hay infinidades de cristianos que están viviendo bajo la religiosidad, bajo lo superficial. Solamente se mueven por lo que ven, por el zapateo, por el grito, por esto, por aquello. Hoy yo vine definido a no hacer cosas espontáneas, cosas exteriorizar algo forzadamente, sino que todo lo que usted quiera hacer lo va a hacer desde su corazón. Aplaudir al Señor, dar gloria al Señor, no sé, lo que usted quiera hacer, pero espontáneamente. ¿Por qué? Porque es la forma de comenzar a vivir una vida espiritual genuina. ¿Cuántos quieren vivir una vida espiritual genuina? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios que no somos fariseos, ni saduceos, ni doctores de la ley, que ni miramos desde arriba a la gente, sino que nos consideramos cada vez que Dios nos habla y nos damos cuenta el error que cometemos a veces y lo reconocemos delante de Dios. Amén.